Muy buenas, clase. Nuevo año, nueva práctica. Y vamos a ir subiendo escaloncitos, ¿no? Que ya veo que vosotros vais bastante sobrados. Entonces, vamos a aprovechar una de las opciones que tiene Google Sheets, que es una auténtica maravilla, que es que podemos extraer datos directamente de páginas web, con lo cual además están siempre actualizados. Y eso lo podemos hacer a través de una función que se llama importar HTML. Entonces, vamos a coger aquí, en la pestaña, y vamos a buscar lista población municipios de España. Entonces, lo que quiero que entendáis es que nosotros, por ser las páginas son al final un código y por lo tanto estas tablas están metidas dentro del código, podemos meternos a través de esa función de importar HTML y extraer estas tablas, en vez de estar copiando, pegando todos esos datos. Entonces, vamos a meternos en aquí. Os dejo el enlace en la práctica porque yo creo que es más sencillo. Y como veis aquí aparece una tabla donde están los 1000 y pico municipios que tiene España. O sea, esto copiarlo sería brutal, ¿no? Porque no solo es el nombre del municipio, sino superficie, altitud, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar aquí una función, ya sabéis que eso siempre es con la letra igual, y vamos a poner import HTML. Ahí está. Como veis, aquí aparece importar datos de una tabla. Entonces, lo primero que nos pregunta es la URL. URL es la dirección de la página web. Bien, esa dirección la tenemos que poner entre comillas, es importante. Una vez la tenemos, punto y coma, nos pregunta ¿qué queremos consultar? Pues entre comillas, nosotros vamos a indicarle que queremos consultar tabla. Lo vamos a poner en inglés porque el código HTML, pues es lo que tiene, está puesto para que sea en inglés. Y punto y coma, vamos a decirle índice. Si hay varias tablas, pues si hubiera 7 o 8, pues tendríamos que contar qué tabla es, ¿no? En vertical. En esta página, esta es la única tabla, por lo tanto le vamos a poner que sea la número 1. Cerramos paréntesis y le damos a Enter. Y como veis aquí nos hace un loading, está extrayendo esos datos y nos copia toda esa tabla, ¿no? Fijaos lo tocho que es esto, o sea, eso copiándolo sería brutal. Es importante que entendáis que aunque aquí aparezca un número, como veis, pues 453.000, este número no es real, depende de esta función. ¿Y qué quiere decir eso? Que si nosotros aquí cambiáramos cualquier dato, pues oye, añadimos lo que sea y le damos a Enter, nos cargamos toda la referencia. Entonces, esto que hemos extraído son datos puros, no podemos tocarlos. Es algo que vamos a almacenar en una hoja y así también nos sirve de excusa para ver cómo funcionan las hojas en Excel. Y es que todavía no lo habíamos manejado, como veis aquí en la parte de abajo pone hoja 1, nosotros vamos a decirle datos extraídos web y vamos a crear una nueva hoja para poder trabajar. Aquí en el símbolo de más le damos y ahí tenemos la hoja 2 y vamos a decirle que aquí sea consulta datos. Bien, lo que quiero que hagamos en esta práctica es crear unos desplegables que podamos seleccionar comunidad autónoma, seleccionar municipio y nos aparezca, pues por ejemplo, la población, la superficie, etcétera, para que en vez de tener que estar buscando aquí, directamente lo podamos consultar aquí. Bien, lo que vamos a hacer, cogemos aquí una celda y vamos a poner seleccionar comunidad autónoma y seleccionar municipio. Entonces ya digo que vamos a crear unos desplegables en las celdas de al lado. Aquí podemos, ya sabéis, con doble clic, aquí cuando aparece la separación, se os hace lo suficientemente grande como para que quepa el texto. Entonces, vamos a empezar seleccionando comunidad autónoma. Le damos a botón derecho. Vamos aquí a ver más acciones y tenemos esta opción, validación de datos. ¿Qué es lo que hace esto? Fijaos, aquí nos da la posibilidad de añadir una regla. Esto lo que va a hacer es que aquí aplicar al intervalo, lo único es que, digamos que es la celda donde nos la crea, esto no lo tocáis, consulta datos, como veis, de la hoja, la celda C4, y aquí vamos a cambiar menú desplegable de un intervalo. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros podemos elegir una columna o una tabla entera y que nos extraiga las opciones que hay. Aquí, como veis, podemos darle a este cuadradito para seleccionar el intervalo que a nosotros nos interese. Y nos interesa de aquí, de datos extraídos web, ¿qué queremos? El nombre de la comunidad autónoma. Pues entonces cogéis, no esto, no CFA, porque aparecería otro nombre. Cogéis a partir de aquí, Comunidad de Madrid. Bajamos todo, hasta abajo del todo, apretamos mayúscula y elegimos la última, ¿no? Para elegir toda esa columna. Le damos a aceptar y como veis ya aquí nos aparece, ¿no? Galicia, Aragón, Andalucía. Fijaos que si aparece repetido, él no lo repite, él ya sabe que es solo una opción. Le damos a listo y ahora comprobáis que aquí en consulta de datos tenéis aquí esta flechita y podéis ir eligiendo. Pues Cataluña, Principado de Asturias, volvemos a hacer aquí un doble clic para que quepa.
Entonces, sin problemas, pues ya lo tenemos, ¿no? Ahora lo que queremos es que ocurra lo mismo aquí en seleccionar municipio. Es decir, que de estos datos pues podamos elegir aquí Soutomayor, Elorrio, lo que sea. Pero claro, queremos que nos lo limite. Es decir, que si por ejemplo hemos elegido Comunidad Valenciana, pues no podamos elegir aquí Talayuela. ¿Entendéis? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de una opción que se llama filtrado. Y para ello vamos a crear aquí una nueva hoja, en donde vamos a decir que sea filtrado municipios. Perfecto. Esto ya digo que también nos sirve de excusa para ya empezar a trabajar un poquito con distintas hojas. Los Excel, pues es la clave, ¿no? Es decir, estas hojas no son independientes, sino que están siempre jugando unas con otras. Bien, vamos a hacer aquí, en la primera, y vamos a utilizar una función, ya sabéis, igual, filter, abrimos paréntesis, y entonces fijaos, aquí nos pregunta primero, ¿qué intervalo quieres filtrar? Pues queremos filtrar toda esa tabla. Entonces nos vamos arriba del todo, hasta aquí, y cogemos desde aquí, desde Madrid, hasta la última de aquí. Es decir, queremos coger toda la tabla menos lo que eran los encabezados, ¿no? Comunidad autónoma y todo eso. Aquí ya lo tenemos. Estos son los datos que queremos extraer. Queremos de toda esa tabla, ¿qué queremos? Queremos una condición. Queremos que aquí, en esta columna, donde aparecen las comunidades autónomas, pues Galicia, Comunidad Valenciana, lo que sea, ¿entendéis? Queremos que de toda esa columna, él vaya comprobando, aquí, hasta abajo del todo, hasta aquí, hasta Andalucía, que sean iguales, que en esa columna sea igual a qué. Pues precisamente al dato que nosotros le damos aquí, al dato que aparece en esta celda. ¿Veis? A la consulta de datos. Cerramos paréntesis, le damos a Enter y comprobamos. Fijaos, en filtrado de municipios, nos aparecen todos los de Islas Baleares, solo los de Islas Baleares. Cambiamos aquí en datos y, por ejemplo, elegimos Aragón. Pues fijaos, en filtrado de municipios solo nos aparecen los de Aragón. Lo mismo, ¿no? Pues oye, elegimos cualquier otro, Galicia. Pues ahí solo aparece Galicia. Esa es la gracia. Como veis, bastante sencillo. Ya sabéis, aquí podéis hacerlo para que os quepan todos los datos. Pues por ejemplo aquí, cambiar tamaño de las columnas. Y ahí, ajustar a los datos. Y así lo vemos mejor. Muy bien. Bien, y ahora, ya que tenemos en esa hoja, aquí solo aparecen los municipios, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. A mí me gusta que las prácticas sea machacar conceptos. Entonces, botón derecho, nos vamos aquí, ver más acciones, validación de datos, y aquí vamos a añadir una nueva regla. Vamos a decirle que sí, que sea en esta celda, ahí como veis, solo esto, y aquí menú desplegable de un intervalo. ¿Y qué intervalo queremos que coja? Pues aquí en filtrado de municipios queremos que coja toda esta columna. Podéis directamente clicar aquí para que coja todos, porque así, si alguna tiene más municipios, pues nos coge, él comprueba todo. Si hay celdas vacías, pues no pasa nada. Le damos a aceptar y ahí nos aparecen todas las opciones, Vigo, Narón, etcétera. Le damos a listo y aquí, como veis, si hemos hecho las cosas bien, ya podremos elegir. Oye, de Galicia, por ejemplo, Vigo. Si yo cambio y, por ejemplo, me voy a la región de Murcia, pues ahora ya puedo coger los Alcázares. Así de sencillo, ¿veis? Siempre estamos eliminando cosas. Muy bien, y ahora queremos que una vez elegimos, pues ya digo, por ejemplo, a Aragón y, pues oye, Calatayud, por ejemplo, queremos que nos extraiga la información de qué población tiene. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer con una función nueva que se llama igual buscar en vertical. Y vais a entender esto, a qué se refiere. Primero, ¿qué valor tenemos que buscar? Pues precisamente el de Calatayud. ¿Veis? Simplemente el que aparezca aquí. Punto y coma. ¿En qué intervalo voy a tener que buscar? Pues entonces aquí en filtrado de municipios tenemos que buscarlo en toda esa tabla. Es decir, de aquí hasta aquí. Coged, repito, las columnas porque funcionará mejor, porque igual o podéis coger más valores, pero ya digo, para que así, si alguna tiene mucho más municipios, pues os lo coge seguro. Entonces, queremos en estas columnas, punto y coma, queremos que cojas el índice, se refiere a que si él reconoce, oye, aquí he encontrado Calatayud, por ejemplo aquí, pues quiero que 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la séptima, aquí, aparezca el número. Es decir, quiero que me extraigas esa información. Punto y coma.
Y ahora, ¿está ordenado? Pues no, no está ordenado. Por lo tanto, ponemos falso. Muy bien. Cerramos paréntesis. Bueno, no sé por si acaso. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Cerramos el paréntesis, le damos a Enter y fijaos, Calatayud tiene 20.000 habitantes. Si por ejemplo, Utebo, 18.000 habitantes. Alcañiz, 15.000. Vamos a ver cuánto tiene, pues, oye, Monzón, 17.000. Así de sencillo. Y, repito, que cogemos Andalucía, veis a Jerez de la Frontera, esa sería la población. ¿Veis? Así de sencillo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la superficie. ¿Y qué vamos a hacer? Pues repito, igual, buscar en vertical. ¿Y qué queremos buscar? Repito, el valor aparece aquí. Queremos del municipio. Punto y coma. ¿Qué intervalo? Pues aquí en el filtrado de municipios, todas las columnas. Punto y coma. ¿Qué índice? Fijaos que esta vez la superficie, vamos a ver porque no me acuerdo cuál era. A ver, la superficie es la F. Por lo tanto, aquí en filtrado de municipios, 1, 2, 3, 4, 5, la 6. Ponemos que es falso, siempre punto y coma, cerramos paréntesis y ahí lo tendríamos. Por ejemplo, la superficie de Jerez de la Frontera, 1.187 kilómetros cuadrados. En Marbella, 117, 143.000. Así de sencillo. Y ahora, y esto es porque yo creo que es la mejor forma para ver quién puede sacar nota. Querría saber, fijaos, porcentaje, población de ese municipio dentro de la comunidad autónoma, es decir, Marbella, ¿qué porcentaje de población tiene de toda Andalucía? Y lo mismo, ¿qué porcentaje de superficie ocupa Marbella dentro de Andalucía? ¿Es un 3%, un 4%? Y esto también hace que así penséis un poquito. No es solo utilizar el vídeo, sino pensar, oye, pues entonces tendría que calcular la superficie respecto a la suma de todas las superficies de Andalucía. Eso es lo que quiero que penséis un poco. Y esto es la nota. Esto es lo que nos permite, pues oye, subir escalones. Entonces ya está, esto es la práctica. Ya digo que, pues oye, después ya pues, lo ponéis un poquito mejor, ¿no? Ya sabéis, colorcitos. Pero vamos, esto es lo que me interesa que saquéis. Entonces, venga, como siempre, a seguir trabajando igual de bien.